Vamos a aprender ahora a resolver ecuaciones exponenciales, esto es, ecuaciones donde la incógnita está en el exponente. Vamos a ver algunos casos. El primer caso que se puede plantear es cuando la ecuación tiene solo una potencia, como es este caso. O sea, es una ecuación exponencial porque vemos que la x está en el exponente, pero solamente en un exponente. En el resto, pues no hay x, hay números. Aquí el número, el término independiente, está en el segundo miembro, pero podría estar en el primero, lo paso al segundo. Entonces, ¿esta cómo se resuelve? Pues se puede resolver por logaritmos. O, en este caso, podemos intentar factorizar el 256, a ver si el 256 es una potencia de 2. Entonces resulta que sí, que si nosotros factorizamos el 256 es 2 elevado a 8. Por lo tanto, tendríamos la siguiente ecuación. El siguiente paso sería 2 elevado a 3x más 1 igual a 2 elevado a 8. Y en el momento en el que yo pueda tener una igualdad de dos potencias de la misma base, si dos potencias de la misma base son iguales, es porque los exponentes son iguales. Entonces, la manera de resolver esta ecuación es escribiéndola como potencias de la misma base y entonces los exponentes serían iguales. El 3x más 1 tendría que ser igual a 8 porque las potencias son iguales. Por lo tanto, el siguiente paso sería escribir que 3x más 1, el exponente de la primera potencia, es igual a 8, que es el exponente de la segunda potencia. ¿Y qué hemos llegado? Pues hemos llegado a una ecuación polinómica, en este caso de primer grado, que ya se resuelve. 3x sería igual a 8 menos 1, a 7, 3x vale 7, y en este caso, pues x valdrá 7 tercios. Tendremos resuelta la ecuación. ¿Qué pasa? Estamos en el mismo caso. En el caso de que solo tengamos una potencia. Pero ¿qué pasa si el otro número, el término independiente, no es una potencia de 2? Que no podemos igualar exponentes, porque esto no lo podemos poner como 2 elevado a algo. Pues que la solución va a venir dada con un logaritmo. O sea, yo quiero despejar el exponente. ¿Cómo se despeja el exponente? Usando el logaritmo, que es lo contrario de elevar a algo, ¿no? Entonces, el paso sería que 3 elevado a x, que es el exponente, es el logaritmo en base 2 de 5. 3 elevado a x es a lo que hay que elevar 2 para que me dé 5. Esta es la definición del logaritmo. 3 elevado a x es igual al logaritmo en base 2 de 5. Esto lo dejo así, esto es un número irracional. Logaritmo en base 2 de 5 es un número. Pues x será, este 3 que está multiplicando lo pasamos dividiendo, x será un tercio, el 3 ha pasado dividiendo, del logaritmo en base 2 de 5. Es decir, si no tenemos una potencia exacta, pues usamos logaritmos para despejar los exponentes. A ver, más básico que esto. Si yo tengo, por ejemplo, la ecuación 7 elevado a x igual a 12. ¿A qué tengo que elevar 7 para que me dé 12? Pues la manera de despejar la x es con el logaritmo, porque la x está en el exponente. X será a lo que hay que elevar 7, es decir, el logaritmo en base 7, para que me dé 12. X será el logaritmo en base 7 de 12. El segundo caso que nos podemos encontrar es este de aquí. Una ecuación exponencial donde la x aparece en el exponente en varias potencias, varias veces, pero siempre con coeficiente 1, siempre 5 elevado a x, o 5 elevado a x más 2, 5 elevado a x menos 3, siempre algo elevado a x, ¿no? 5 elevado a x o 7 elevado a x. Pero siempre la misma potencia de x o como mucho x más algo, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo se hace? Pues se hace de la siguiente manera. Donde aparezca el 5 elevado a x más 2, por ejemplo, aquí, ¿no? Pues separamos esto como producto de dos potencias. Nosotros tenemos que 5 elevado a x más 2 sale de multiplicar 5 elevado a x por 5 elevado a 2, porque producto de potencias de la misma base, lo que hacemos es sumamos los exponentes y nos quedaría 5 elevado a x más 2. Pues el paso que vamos a dar es todo lo contrario. Vamos a separar
esta potencia de aquí, donde aparece 5 elevado a x más 2, como un producto de 5 elevado a x por 5 elevado a 2. O sea, vamos a separar la parte de 5 elevado a x por un lado multiplicado por un número. ¿Vale? Vamos a hacer eso. Primero tenemos aquí la potencia 5 elevado a x, con la x en el exponente. 5 elevado a x. Esa la escribimos tal cual. Menos. Y ahora, esta segunda potencia, en el exponente nos aparece x más 2. Tenemos 5 elevado a x más 2. Pues esta la vamos a poner como producto de dos potencias de la misma base. 5 elevado a x por 5 elevado a 2. Igual a menos 120. ¿Qué es lo que conseguimos? Lo que conseguimos es que nos aparezca siempre en todas las instancias esto de aquí, 5 elevado a x, todas las veces, ¿vale? 5 elevado a x, multiplicado por un número en algunos casos. Bueno, pues vamos a ver. 5 elevado a x menos 5 elevado a x por 5 elevado a 2. 5 elevado a 2, 5 por 5 es 25. Luego aquí lo que tendríamos es lo siguiente. 5 elevado a x menos 25, voy a escribir el número primero, el coeficiente primero, por 5 elevado a x. Igual a menos 120. 5 elevado a x menos 25 por 5 elevado a x igual a menos 120. Y ahora, como tenemos la misma potencia, tenemos una recta con la misma potencia. Tenemos una vez 5 elevado a x menos 25 veces 5 elevado a x. Una vez menos 25 veces, puedo sacar factor común, 5 elevado a x, es menos 24 veces, 1 menos 25 son menos 24, menos 24 veces 5 elevado a x. Y esto es menos 120. Es decir, he sacado factor común el 5 elevado a x. Si queréis, esto sería sacar factor común el 5 elevado a x, que va multiplicado a 1 menos 25. 1 menos 25, que es menos 24. Menos 24 veces 5 elevado a x. Y ahora este menos 24 que está multiplicando, pues lo vamos a pasar dividiendo al menos 120. Entonces me va a quedar 5 elevado a x igual a menos 120 partido de menos 24. Ya nos queda, como en el caso 1, una única potencia. Lo que hemos hecho es, en este exponente, como hemos visto que me aparecía x más 2, pues esto más 2 lo hemos puesto como aparte, como una potencia 5 elevado a 2. Y obtenemos una única potencia, 5 elevado a x igual a menos 120 partido de menos 24. Menos 120 partido de menos 24 es 5, o lo que es lo mismo, 5 elevado a 1. Entonces ya tenemos una igualdad entre dos potencias de la misma base. Lo que tenemos es que 5 elevado a x es 5 elevado a 1 y por lo tanto la x vale 1. Tenemos resuelto este ejercicio, pero lo que quiero que os fijéis en qué es lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho es, al darnos cuenta de que aquí arriba teníamos 5 elevado a x y aquí también 5 elevado a x, pero más algo, pues lo hemos separado en un producto de dos potencias para tener 5 elevado a x y 5 elevado a x y trabajar con una única potencia de la forma 5 elevado a x, ¿vale? Reducir el caso anterior. Voy a explicar ahora un tercer caso de ecuaciones exponenciales, donde la x está en el exponente, acordaos. Esta ecuación exponencial tiene la particularidad de que sí, que la x está en el exponente de una potencia de base 5 y aquí también en una potencia de base 5. La potencia es la misma, eso va bien. Pero a diferencia de antes, aquí la x está multiplicada por 2 y aquí la x por 1. Entonces, no voy a poder separar como antes 5 elevado a x por un lado y 5 elevado a x por otro. Me va a quedar una única potencia de 5 elevado a x. Lo que tenemos es 5 elevado a 2x y 5 elevado a x. Fija, aquí el 2, aquí el 1 y aquí un término independiente que no tiene nada. Eso recuerda un poquito a una ecuación de segundo grado. Precisamente es lo que nos va a salir. Vamos a hacer, para resolver esta ecuación, un cambio de variable. A 5 elevado a x, vamos a hacer el cambio y vamos a llamarle t, por ejemplo. 5 elevado a x igual a t, o a y. En la letra sabéis que da lo mismo. Si 5 elevado a x es t, ¿qué ocurre con este 5 elevado a 2x? 5 elevado a 2x. ¿Cómo queda el cambio
Ahí, la consecuencia del cambio. Pues mirad, 5 elevado a 2x, 5 elevado a 2x, no es que esté multiplicado por 2, sino que el 2 está en el exponente también, ¿vale? Pues esto se puede poner como 5 elevado a x al cuadrado. Acordaos que potencia de una potencia se multiplican los exponentes y tendríamos esto de aquí detrás, ¿vale? 5 elevado a 2x. Pero me interesa ponerlo como 5 elevado a x al cuadrado. Entonces, 5 elevado a x al cuadrado, que es lo mismo que 5 elevado a 2x, como 5 elevado a x le estoy llamando t, pues esto me va a quedar exactamente t elevado a 2. ¿Vale? Lo de dentro del paréntesis es t y me queda t elevado a 2. Con ese cambio, obtenemos lo siguiente. Esa ecuación se transforma en t elevado a 2 menos 3 por t menos 550 igual a 0. Una ecuación de segundo grado. Esta ecuación de segundo grado se resuelve. T vale 3 más menos la raíz cuadrada de 9 más 2200 partido de 2. Esto es 3 más menos la raíz cuadrada de 2209 partido de 2, y la raíz cuadrada de 2209 es 47. T vale 3 más menos 47 partido de 2. Hay dos soluciones para la t. 3 más 47 son 50, que entre 2 es 25. T vale 25. Y la otra solución sería t menos 47, que sería menos 44. Entre 2 sería menos 22. Tenemos las soluciones de t. Y lo mismo que pasaba con las bicuadradas. Esta es la solución de t, pero no es la de x. Ahora, ¿qué hay que hacer? Deshacemos el cambio de variable y deshaciendo el cambio, obtenemos en el primer caso, cuando la t vale 25, la t, acordaos que es 5 elevado a x, 5 elevado a x igual a 25. Es decir, x valdrá 2, ¿vale? El logaritmo en base 5 de 25, aquí hay que elevar 5 para que me dé 25, 2. O también podéis ver que 25 es 5 al cuadrado y entonces la x será el exponente, 2. Eso cuando t vale 25. ¿Y qué ocurre cuando la t vale menos 22? Pues 5 elevado a x será menos 22. X tendría que valer el logaritmo en base 5 de menos 22, pero sabemos que no existen logaritmos de argumento negativo. Los logaritmos no se pueden aplicar a números negativos, entonces por ahí no hay más solución. La única solución sería esta, o sea, 2. Resumiendo, si nosotros tenemos una ecuación donde nos aparece la x en el exponente, pero en un sitio me aparece 2x y en el otro sitio me aparece x, el cambio de variable es la potencia donde aparece x, esa le llamo t, y entonces la otra potencia va a ser t al cuadrado. Vamos a tener una ecuación de segundo grado con ese cambio de variable, resolvemos la ecuación de segundo grado, deshacemos el cambio y aplicamos logaritmos. Y podemos tener dos soluciones, una solución porque no existe el logaritmo de un número negativo o ninguna solución.